Hola, hola, aquí de regreso. Bueno, pues ya estamos prácticamente 10 en punto. Este, Vamos a esperar tal vez unos 2 minutos más en lo que se conectan. Ya estoy preparando todo para empezar. Y bueno, pues muy buenos días a todos. Igual a mis panelistas aquí en la cuenta de Zoom. Quiero checar si me escuchan. Si me pueden mandar por ahí un mensajito en el chat de que me están escuchando. Al igual también este webinar lo estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Si es que por ahí no se alcanzaron a escribir algunas personas, les pueden pasar ahí el dato de que también la transmisión se va a hacer en Facebook en este instante. Está ahí la transmisión. Y bueno, pues aquí esperando. Ok, ok. Me comentan que sí, que me están escuchando. Ok. Y aquí tengo algunos panelistas que me contestaron que se está escuchando. Entonces, pues vamos a comenzar. Pues ya, los que se vayan conectando, pues ya los iremos aquí actualizando. Y bueno, en primera instancia, tal vez algunas personas no me conozcan. Mi nombre es Edgar López. Soy soporte técnico, capacitación, proyectos en equipos y cintas. eh, una empresa que, bueno, somos los distribuidores de la marca KEF en México. Y bueno, vamos a empezar. Como les comentaba hace un instante, la serie R, bueno, el nuevo diseño de la serie R se lanzó en Inglaterra en 2018. Nosotros la tenemos desde el año pasado, aproximadamente en julio del 2019, nosotros hicimos la presentación de esta nueva serie de KEF. Y bueno, vamos empezando. Fíjense, realmente la primera edición de la serie R fue lanzada en el 2011 por KEF, ya que nosotros teníamos ahí una brecha importante entre dos series, una que es la serie Q y Reference. Serie Q son los altavoces Hi-Fi, Reference ya son altavoces high-end, es una línea de altavoces ya de alta gama. Y bueno, serie R nació a partir de la necesidad de tener o más bien de cerrar una brecha entre estas dos series, ya que pues en cuestiones de aplicaciones y precios, sobre todo en precio, pues Reference ya era una línea de alta gama, ¿no? Entonces, por eso es que se crea esta serie, la serie R, para precisamente cerrar esa brecha. Y bueno, pues cuestiones aquí que siempre pasa con los productos de KEF es que vamos a encontrar que tecnologías de otras series y de series, sobre todo de series más altas como Reference, van a permear esos nuevos modelos. Es decir, se traen tecnologías de altavoces de más alta gama para retribuir al diseño de esta serie de altavoces, ¿no? Entonces, de inmediato es como tuvo un éxito instantáneo esta serie, que bueno, se traía, digamos, características de altavoces high-end a una línea, pues, a más bajo costo, ¿no? Ok. En el 2011, que fue cuando se instaló esta serie, la serie R, bueno, pues trajo varias características que la hicieron única, ¿no? Por ahí, por ejemplo, tenemos esta cuestión de los puertos de entonación que se crean a través de una tecnología que se llama análisis de elemento finito, que bueno, esto siempre va a estar presente en KEF. De hecho, todos los altavoces de KEF, antes de que salgan al mercado, son puestos a consideración bajo digamos, esta metodología en el cual permite el que uno pueda observar cómo es que se van a comportar ciertos diseños, sobre todo diseños en la parte de materiales,
que bien ya nosotros conocemos, KEF es un fabricante de altavoces, y créanme que el diseño del altavoz dinámico que nosotros conocemos actualmente, ya saben, cono, imanes, bobinas, este diseño se ha mantenido por más de 100 años en la industria, es el que reina la industria. Entonces, realmente un fabricante de altavoces, la forma en cómo innova es básicamente en la cuestión de diseño de materiales y en el gabinete acústico. Entonces, obviamente, cada cambio, por mínimo que sea en el diseño, impacta de forma importante en el resultado acústico del altavoz. Eh, Tal vez ahorita, por ejemplo, vemos ahí una lista, un listado como de características que viene arrastrando la serie R, que tal vez de repente pues no encontramos como muy bien el significado, ¿no? Pero bueno, fíjense, en la nueva serie R, eh, 7 años después de que se lanzó la primera serie, se recrea o se redefine esta nueva serie creando 1043 cambios individuales con respecto de la serie anterior, hablando obviamente de piezas que componen cada uno de los altavoces. Y bueno, en la serie R, pues vamos a encontrar una serie de mejoras acústicas que ayudan al gabinete y al altavoz en general a que nos dé una respuesta em, bastante arriba de las expectativas que tendríamos con un altavoz hi-fi. Ahora, hablando ya en específico en cuestión de características acústicas, porque ahorita vimos un listado de tecnologías nuevas, ¿no? Que viene acarreando, pero realmente ese listado no nos da como mucha idea. Nosotros tenemos que hacer zoom en estas características para ver de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a mejorar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estos nuevos altavoces? Pues principalmente en la serie R vamos a aplicar las mejoras a 5 componentes. Uno son los nuevos drivers de bajos. Se rediseñó el cono, se rediseñó el sistema de motor, que vendría siendo básicamente el área del imán. La suspensión aumenta la destrucción. Y bueno, todas estas mejoras que ahorita también vamos a hacer un zoom específico, van a traducirse en control y precisión, ¿vale? Nosotros vamos a encontrar una precisión excepcional en los graves con respecto de la serie anterior, y eso es como notable bastante en esta nueva línea de altavoces. También, por ejemplo, encontramos una tecnología que viene arrastrándose desde series más arriba, hablando en específico de Reference, una pieza que tiene que ver con el altavoz UniQ, que controla la difracción del altavoz, que se llama Shadow Flare. Esta es una pieza que nosotros vamos a poder encontrar en la serie Reference, ¿no? Una serie más arriba de esta. También hablar que estos altavoces cuentan con el altavoz insignia de KEF. Este altavoz se llama UniQ. Para quien no sepa, este altavoz es una serie de altavoz concéntrico creada por KEF y bueno, KEF diagonal Celestion. Hay que recordar que KEF y Celestion se fusionaron por ahí de los 80s para crear una sola empresa. Este, entonces, a raíz por ahí de una cuestión del diseño en específico de un altavoz para aplicaciones aeroespaciales, pues se creó el UniQ, que tiene mucho que ver con la forma en cómo el humano habla, ¿no? Pero bueno, este altavoz, que es insignia de KEF, es lo que distingue a la marca KEF durante muchos, muchos años. Eh, Va en su 12ª generación, ¿vale? Esto quiere decir que desde a finales de los 80s, que fue que se lanzó UniQ, ha ido evolucionando este altavoz. Es un altavoz concéntrico, vamos a encontrar altavoz de graves y medios, y en el centro, compartiendo el mismo punto acústico, encontramos el altavoz de agudos, ¿vale? Este altavoz, como les comentaba, ha ido evolucionando
a partir de la década de los 80s, y hoy en día estamos hablando que contamos con la 12ª generación del UniQ. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de las mejoras que se dio con UniQ. También, como les comentaba hace rato, ¿no? Una de las formas que se tiene para innovar un altavoz es en el gabinete en específico. Este gabinete tiene un sistema de soporte amortiguado, que de hecho desde la primera vez que se utilizó esta cuestión de el manejar un sistema de amortiguación para la energía interna del gabinete fue a través de las LS50, también otro altavoz icónico de KEF, solamente que aquí, digamos, es como un poquito diferente. Vamos a hablar un poco más adelante de esto. Y también el puerto de graves, el puerto de amortiguación, este puerto bar reflex que se encuentra en los gabinetes, también se rediseñó a través de una técnica computacional que se llama CFD, que básicamente es análisis de elemento finito, pero con respecto a modelos físicos, ¿vale? En específico, modelados de gases, ¿no? Y bueno, hablando un poquito ya más en específico, como les comentaba hace rato, la serie UniQ, este altavoz, se lanzó por primera vez en el 88, estamos ya en la 12ª generación. ¿Qué es lo que vamos a tener con esta nueva serie? Bueno, pues primero, nuevo cono de rasgo medio envolvente, ¿no? Esto básicamente va a ayudar a tener una extrusión más alta, ¿no? Al generar un ataque en la bocina mucho más amplio, y es básicamente esta pieza de plástico que vemos, ¿no? Que es básicamente la suspensión, ¿no? Del altavoz de graves. También en la parte trasera del Twitter vamos a encontrar una pieza que se llama tubo de Twitter amortiguado, que esto es básicamente como una cuña plástica que se encuentra en el espacio de atrás del domo del Twitter. Esto es básicamente para poder controlar mejor la energía en el movimiento de extrusión de regreso del domo del Twitter, ¿vale? Es decir, esta energía que viene de regreso del Twitter se controla mejor con esta pieza plástica que es como una V. Entonces, esta se coloca en la parte trasera del Twitter. También el nuevo sistema de motor de rango medio. Esto es básicamente dos cosas. Uno es que se crean unos anillos de aluminio que rodean el imán, ¿vale? Y eso también tiene que ver con la simetría del imán, ¿no? Entonces, todo esto ayuda a que ese sistema de motor que se llama, bueno, que es básicamente el imán, va a ayudar a disminuir la distorsión. Por ejemplo, ahí alcanzamos a ver una imagen hasta arriba a la derecha, en el cual vamos a poder encontrar la medición que se hace en la serie anterior, que está en rojo, y la nueva serie en azul. Si se dan cuenta, bueno, pues tenemos una curva más aplanada en esta nueva serie a través de estas mejoras que se hicieron al imán. También en la parte de abajo vamos a encontrar una pieza plástica que rodea ahí esta, esta pieza en la cual viene la bobina, y se le llama desacoplador de cuello cónico. Esto heredado directamente de la serie Reference, y ayuda básicamente ahí a la cuestión de la alta frecuencia y rango medio, suavizando ahí la respuesta. De hecho, podemos ver hasta abajo a la derecha precisamente esta respuesta o esta medición que se hace con respecto de la serie anterior, que la tenemos ahí en rojo, y la nueva serie que está ahí de color azul, ¿no? Todas este tipo de mediciones, como yo les comentaba, ¿no? De un inicio, KEF está realmente comprometido con la cuestión de sus diseños, ¿no? Entonces, KEF siempre antes de lanzar cualquier producto al mercado pasa por una serie de pruebas acústicas. Como les decía, desde los 80s hacen esta cuestión del análisis de elemento finito, perdón, que básicamente son
modelados matemáticos, ¿no? En cuestión sobre todo de materiales, para ver cómo es que va a responder el altavoz. Y también por ahí se hacen ahí unas cuestiones de análisis de elemento finito para modelados físicos con respecto, por ejemplo, a los gases, ¿no? Que les comentaba hace rato. Y bueno, también, ¿qué mejoras se dieron a esta cuestión del UniQ? Bueno, pues eh, cuando nosotros hablamos de UniQ, hablamos de un altavoz concéntrico, es decir, un altavoz que se encuentra dentro de otro altavoz para que estos altavoces compartan el mismo punto acústico y tengan una mayor coherencia. Entonces, como vemos en la imagen de a la izquierda hasta abajo, vemos que obviamente tenemos estos dos altavoces que comparten, pues digamos, la misma estructura. En el centro vamos a encontrar el Twitter. Y justamente en esta alineación que tienen estos dos altavoces, pues va a existir un espacio, pues porque estas piezas se mueven, ¿no? Tienen un movimiento independiente. Entonces, justamente en esta brecha que existe entre estos dos altavoces, pues da la casualidad que existe un espacio, ¿no? Es un espacio pequeño, un espacio bastante ínfimo, pero la gente de Kev se dio cuenta que también esto importa, ¿no? Ya que, por ejemplo, en la imagen de la derecha hasta arriba, vemos que en la serie anterior, esta cuestión, este hueco, a la hora de que el altavoz empieza a generar energía, empieza a haber movimiento, pues tenemos energía que se libera. Hay cierta parte de esta energía que regresa a- al origen del altavoz y una parte pequeña de esa energía se mete precisamente en esta unión de los altavoces, ¿vale? Entonces, esta energía que viene de regreso, pues llega en un punto en el que pues ya no hay salida, ¿no? De ese conducto, de ese túnel, y esa energía se vuelve a reflejar hacia afuera. Entonces tenemos ahí una pequeña, digamos, interacción entre energía que está reproduciendo el altavoz y energía que dejó de producir en un momento, pero que reflexiona, ¿no? Regresa. Entonces, aquí básicamente lo que hizo la gente de Kef es que al final de este conducto que existe entre estos dos altavoces, se colocó un material amortiguador, un material absorbente, para evitar que esas reflexiones volvieran a salir a través de este hueco. Y, por ejemplo, vemos a la derecha la respuesta del Twitter con el hueco abierto en rojo y la respuesta del Twitter con este hueco ya con este sistema de amortiguación, ¿no? Con este material amortiguado. Y bueno, aquí básicamente, pues sí, vemos una respuesta diferente y se parece bastante, ¿no? Pero así también, digamos, es esta cuestión de ir perfeccionando el altavoz, eh, pues con este tipo de medidas, ¿no? Realmente la diferencia es muy poca, pero pues a final de cuentas todo va sumando, ¿no? Ahora, como ya les comentaba, esta nueva serie R trae tecnologías de otro tipo de altavoces de línea más alta. En este caso, encontramos una pieza bastante importante que encontramos en la serie Reference de Kef. Esta ya es una serie high-end, el cual es una pieza que rodea el UniQ, ¿no? Si se dan cuenta, bueno, esta cuestión del altavoz UniQ tiene un peso muy específico en estos altavoces, pues porque básicamente es, digamos, eh, pues es la insignia de los altavoces de Kev, ¿no? Eh, entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos un altavoz, em, obviamente en un gabinete, un gabinete infinito, hay un efecto que siempre es como muy importante a considerar, un efecto que se llama difracción, en el cual vamos a encontrar que nuestro frente de onda, bajo ciertas características, se puede difraccionar, ¿no? Se puede partir en pedazos más pequeños. Entonces, siempre el que generemos
digamos, o el que rompamos esa línea que viene de un solo frente de onda a varios frentes de onda, pues va y afectarnos, pues porque tenemos interacción de energía. Acuérdense que cuando tenemos interacción de energía es básicamente perder el control, ¿no? De la energía que nosotros estamos radiando. Entonces, vamos a poder encontrar la primera imagen que vemos ahí del UniQ, ven que tiene como un anillo alrededor. Esa es básicamente esta pieza que se llama Shadow Flare, que nos va a ayudar a controlar la difracción de una mejor forma. Entonces, en la figura que tenemos ya hasta la derecha, hasta arriba, es un ejemplo de bocina o de altavoz sin un control de difracción de forma correcta. Y sobre todo vemos que justamente en las esquinas del gabinete es donde perdemos ese frente de onda al impactar con esa, pues sí, con esa superficie del mismo gabinete, se rompe el frente de onda y bueno, se genera una difracción. Y vemos que a través de este control de difracción, este shadow flare, la imagen de hasta abajo a la derecha, pues vamos a encontrar que esta difracción no deja de existir, pero se da en una medida mucho menor, ¿vale? Esta pieza viene o se hereda de la serie Reference. ¿Ok? Entonces, esta pieza la vamos a encontrar en la serie Reference. Y bueno, sigamos. Ahora, en cuestión de las mejoras en la estructura del gabinete. Eh, en las imágenes que tenemos a nuestra derecha, la primera imagen es básicamente un corte transversal del gabinete de serie R y hasta la derecha tenemos un corte transversal de lo que vendría siendo reference, ¿vale? Si nos damos cuenta, por ejemplo, en primera instancia, lo que nosotros podemos observar es que el altavoz UniQ, que es justamente el que se encuentra en el centro de los 5 altavoces que vemos ahí en el corte, se encuentra aislado, ¿vale? Ese es un primer punto. UniQ se encuentra aislado de los demás componentes que, bueno, valga la redundancia, componen el gabinete. Y los demás espacios que vemos ahí, bueno, pues es para la reproducción de graves. Tenemos 2 altavoces de graves en la parte de arriba y otros 2 altavoces de graves hacia abajo. Cada uno, digamos, tiene su cámara individual y por lo tanto cada uno de este conjunto o de este par de altavoces de graves cuenta ahí con lo que vendría siendo un tubo de entonación para el bass reflex. Y bueno, lo que vamos a poder encontrar es que, de hecho, se representan con esos como cuadrados amarillos que vemos ahí, en el cual cada uno de esos cuadrados amarillos que vemos es el sistema de amortiguación del gabinete, ¿no? Con respecto de los altavoces. Si vemos cada altavoz en la parte trasera, donde está precisamente el imán, tiene uno de estos cuadros que es básicamente un sistema de amortiguación, es decir, es un material eh, que permite que em, ciertas vibraciones, pues obviamente porque la bocina vibra, hace que estas vibraciones no contaminen el gabinete en la parte interior, ¿no? No contaminen estas vibraciones para hacer que tengamos un resultado que no queremos, ¿no? Dentro del gabinete. Fíjense, esta idea se aplicó por primera vez en los altavoces LS50, pero de una forma diferente. El S50 es un altavoz mucho más pequeño, es un altavoz que recrea un monitor, entonces es un altavoz mucho más pequeño. En este caso, al ser un altavoz más pequeño y tener un gabinete más pequeño, la gente de Kef lo que hizo fue básicamente construir el gabinete por capas. Entonces teníamos una capa de material rígido, una capa de material absorbente, una capa de material rígido, una capa de material absorbente, cosa que para este tipo de gabinetes no se puede hacer. Entonces, solamente bajo ciertas partes del diseño se aplican esos componentes de amortiguación para eliminar estas vibraciones por dentro del gabinete, ¿vale? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a encontrar, un sistema de amortiguación y
que el UniQ viene aislado. Ok. Y bueno, todo en la cuestión del diseño del gabinete importa. De hecho, vamos a poder encontrar esta cuestión del puerto de entonación, que básicamente es una salida para el movimiento de extrusión de regreso del altavoz, en el cual pues vamos a poder aprovechar esa energía que viene de regreso. Entonces, los primeros altavoces de la serie R tenían básicamente un cilindro, que era por el cual salía este aire que venía del movimiento de regreso del altavoz de graves. Y aquí básicamente Kev rediseña este puerto a través del método del elemento finito eh, para poder controlar la energía de una mejor forma. Entonces, lo que viene haciendo Kev en esta nueva serie es que ese cilindro se estrecha en la parte del centro. Si se dan cuenta, está como más ancho o más angosto en la parte como más externa del cilindro y se va haciendo como más delgadito, ¿no? Hacia la parte del centro. Y justamente en la parte del centro vemos como un área que está menos gris que la demás, que todo el demás cuerpo del cilindro, porque precisamente esa parte es flexible, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos el movimiento de destrucción hacia afuera del altavoz de graves, esta parte flexible del puerto de graves se cierra, se contrae. Y cuando viene el movimiento de regreso, destrucción de regreso, esa parte flexible se abre, ¿vale? Entonces, todo el tiempo esa parte del centro se está abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Entonces, digamos, eso va a ayudar a la cuestión del control de la energía para las frecuencias graves en estos gabinetes. Eh, y también otra cuestión importante es dónde se va a colocar esta salida de aire, ¿vale? Y también la ubicación de estos puertos de bar reflex se calcula pues para que también evitemos ondas estacionarias y pues evite el tener alguna coloración que no queremos en el área de graves. Y la cuestión del rediseño del puerto de bar reflex, este puerto flexible, pues nos ayuda sobre todo para cuando nosotros tenemos graves bastante altos que pueden producir pues salidas de aire agresivas. Entonces nos ayuda a minimizar un efecto que se llama chuffing, que es básicamente como un tipo de ceseo cuando estamos hablando ya de que estamos manejando presiones sonoras altas, ¿ok? Y de hecho en la parte de la derecha, hasta abajo, tenemos ahí la gráfica. Uno es la simulación del altavoz de bajos más el puerto en rojo, eso es de la serie anterior, y solamente el puerto en azul, y de igual forma en la serie anterior. Entonces la gráfica que vemos a la izquierda, la primera gráfica de la izquierda, la gráfica en rojo es la simulación del altavoz más el puerto. Y en la parte de la gráfica azul es solamente checar ahí la respuesta del puerto, ¿no? Entonces, tenemos ahí como ciertas diferencias con respecto a la nueva serie, que es la gráfica de la derecha. Si nos damos cuenta, si comparamos la gráfica roja de la serie anterior con la nueva gráfica roja de la nueva serie, vemos por ahí que se elimina ahí una distorsión pequeñita, pero bueno, se elimina esa distorsión. Y sobre todo la salida del puerto, ahí es donde vemos una diferencia bastante importante, que es la curva azul. En la serie anterior vemos que sí tiene como, pues, caídas bastante estrepitosas, ¿no? Y cambios ahí, sobre todo, ahí a partir como de los 300 Hz, ¿no? Entre los 300 y aproximadamente como 900 kilohertz, vemos ahí esos cambios muy estrepitosos, ¿no? Ya en la nueva serie, la línea azul, bueno, pues sí tiene ciertos cambios, pero ya no tan marcados, ¿no? Como en la serie anterior. Ahora,
Pasemos a esta parte también que tiene que ver con el diseño del altavoz de graves. Se mejora la cuestión del sistema de motor y la suspensión. Esto es básicamente este, para esta cuestión de que tenemos un grave mucho más controlado. Y fíjense, uno es esta cuestión de que tenemos unos anillos que rodean el imán. También este imán se mejora. De hecho, hasta en la imagen que tenemos hasta la derecha arriba, vemos la imagen que está más arriba, es un corte transversal ahí del imán, en el cual vemos el flujo magnético que tiene el imán. En este caso, es ese hueco que tenemos ahí en el imán, este hueco, no sé si se alcanza a ver ahí que estoy señalando, es precisamente donde tenemos el movimiento de la bobina, ¿no? Donde la bobina se mueve. Entonces, justamente en ese hueco, eh, vemos que hay un corte pues en la sección de ahí del imán, el cual a la hora de que, como el flujo magnético, digamos, no se polariza de una forma correcta, a la hora de que la bobina está ahí teniendo este movimiento de arriba hacia abajo, cuando no tenemos esa polaridad del magneto bien hecha, pues sobre todo a volúmenes altos, el movimiento de la bobina se empieza a hacer hacia los costados, ¿no? O sea, empieza a haber ahí una distorsión. Entonces, la gente de Kef lo que hizo es que ese, ese corte del imán lo hace un poco más ancho y lo hace como de una cierta forma, parece como una V, y también lo hace más profundo, lo hace un poco más profundo que el de la serie R anterior. Entonces, ese corte que se hace permite que la polarización se dé de una forma más efectiva, y eso ayuda a controlar el movimiento de la bobina. Entonces, a la hora ya que la bobina está en ese movimiento de arriba y abajo, ya no, sobre todo a volúmenes altos, ya no empieza a moverse hacia los costados, ¿vale? Y tenemos ahí la medición de esto, el resultado que da esto. Entonces, la respuesta en rojo es de la serie anterior, la respuesta en azul es de esta nueva serie, ¿no? Vamos a poder tener ahí un mejor control de este altavoz de graves. Y también por ahí nos habla un poco acerca de la geometría del cono. Se mejora también ahí la cuestión de la geometría del cono y sobre todo la suspensión. Y también hace rato en las diapositivas anteriores vimos por ahí una pieza plástica en la cual, según el cono y el cilindro de la bobina, vemos ahí también una pieza plástica muy pequeñita que también nos ayuda a controlar esta cuestión del movimiento de graves. Y bueno, otro cambio importante con respecto de la serie anterior es el crossover. Eh, Aquí vamos a encontrar un diagrama de crossover de la serie R. eh, y bueno, vamos a poder encontrar que en la cuestión del crossover, de repente ahí hay como ciertas cuestiones. Hay algunos fabricantes que apuestan a tener un crossover eh, más sencillo, con menos componentes, pero al tener menos componentes, de repente hacen que esos componentes electrónicos sean de una calidad mayor, para que precisamente el crossover sea más preciso. Y de repente hay algunos fabricantes que apuestan a que el crossover tenga más componentes. En este caso, la nueva serie R, vamos a tener vamos a tener crossovers, perdón, de componentes más reducidos, ¿vale? Es decir, la placa que tiene el crossover va a ser mucho más sencilla, pero con elementos, digamos, de alta precisión, elementos de una calidad más alta de lo que comúnmente encontramos. Entonces, si nos damos cuenta, con respecto de la serie anterior, vemos ahí en la parte de hasta abajo a la derecha,
en la línea azul, que es la nueva serie, y con respecto a la línea en rojo, que es la serie anterior, encontramos por ahí que eh, está un poquito, pues, como más aplanada, ¿no? La otra es prácticamente como una sonrisa a la inversa, y la otra tiene como una parte más plana y ahí como un, una, pues sí, como una protuberancia, ¿no? Como una cuestión ahí, que la línea está un poquito más flat, ¿no? Y bueno, pues como se dan cuenta, pues toda la información que se maneja aquí con respecto de la serie R, este, pues vaya, o sea, tenemos que son detalles de repente como, pues detalles que nosotros no tendríamos idea que se manejan por dentro del altavoz. Pero fíjense, en cuestión de estas series y con respecto de las otras series, Kev siempre maneja pues un informe acústico y de pruebas acústicas que se realizan a los altavoces, que se llama White Paper, y ustedes lo pueden bajar como PDF directamente de la página, y viene esto que vimos, pero como muchísimo más clavado, ¿no? Más así súper enfocado en la cuestión de mediciones, y te explican como cada cosa paso a paso de las diferencias del rediseño que se hizo, ¿no? Entonces, si ahí tienen oportunidad, en la página de KEF, en la área de descargas, debe venir una sección que se llama White Paper, donde explica con más exactitud todo lo que vimos hace rato, ¿no? Ahora, también no tenemos que dejar de lado lo que vendría siendo la parte estética, ¿no? El diseño del altavoz. Vamos a encontrar que todos los altavoces pues van a tener que convivir pues con un entorno, ¿vale? Entonces, el altavoz obviamente también debe de tener una parte estética bastante detallada. En este caso, en las líneas de KEF vamos a encontrar colores bastante sobrios, una línea muy limpia en cuestión de los acabados, y sobre todo también vamos a poder encontrar que en cuestión de colores, pues tenemos pues una paleta ya redefinida en la cuestión de los colores con respecto de cada modelo, ¿no? Vamos a poder encontrar que los colores, pues, hasta incluso en los mismos drivers, van a convivir, ¿no? Con respecto del mismo diseño. También hablándoles un poquito, digamos, a diferencia de la serie R anterior, pues esta serie es un poquito más estética. La serie R anterior era como, los gabinetes eran como un poco más anchos, ¿vale? En esta nueva serie R, el gabinete deja de ser ancho, se hace más delgado, pero se hace más profundo. Ajá, entonces, digamos, ahí hay algunas diferencias, pero estéticamente yo creo que sí, mejoraron en la cuestión del gabinete, ¿no? Se ve como el gabinete más delgadito, un poco más profundo, pero sí, se logró este cometido de hacerlos un poco más estéticos. Eh, Ahora, en cuestión de acabados, vamos a tener negro gloss para los modelos R11, R7 y R5, que son altavoces de tipo torre. El altavoz R3, que es altavoz de repisa, R2C, que es altavoz para canal central, y R8A, que este es un altavoz Atmos reflexivo. Igual vamos a tener acabado blanco gloss, que viene siendo como un blanco brillante. De igual forma, para los mismos altavoces, ¿no? R11, R7, R5, R3, R12 y R8A. Y el otro acabado es el de walnut, que es ahí como maderita, eh, para R11, R7 y R5, que son los altavoces de torre, R3 altavoz de repisa y R2C, que es el altavoz central. En este caso no tenemos walnut para altavoz Dolby Atmos. ¿Ok? Y bueno, otra cuestión aquí también importante es la cuestión de la rejilla,
¿vale? Si se dan cuenta, digo, el altavoz sin rejilla se ve bastante estético, se ve bastante bonito, pero al igual, pues si se tienen niños en casa o no sé si sepan que alguien por ahí le gusta estar pues inspeccionando demás, pues podemos colocar las rejillas para proteger de cierta forma nuestros altavoces, sobre todo por ahí el Twitter, el domo del Twitter, que es como la parte más em, pues fácil de boicotear, digámoslo así. Sí, ¿no? O sea, si se toca ahí el domo del Twitter, queriendo o no queriendo, es digamos como la parte ahí más fácil que nosotros podemos averiar del altavoz. Entonces, por cualquier cosa podemos colocarle las rejillas, que estas rejillas ya vienen incluidas. Eh, Son rejillas hechas de un material que es prácticamente invisible acústicamente, eh, y estos orificios de estas rejillas de microfibra se hacen a través de láser, ¿vale? Entonces, es un material invisible acústicamente que, bueno, pues ahí